Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Se terminó la miniserie de Chespirito. Fue sin querer queriendo y en este video quiero compartir con ustedes mi opinión sobre lo que ha sido esta serie presentada por Roberto Gómez Fernández, hijo del legendario Roberto Gómez Bolaño, repasando un poco la historia de quién fue su padre, cómo creó a los personajes y los distintos conflictos que tuvo con el elenco que inmortalizó a personajes como el Chavo o el Chapulín Colorado. Me gustaría que primero dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, Max emitió esta semana el último episodio de la miniserie creada por Roberto Gómez Fernández, uno de los hijos de el querido Roberto Gómez Bolaño, y a través de esos 8 episodios la serie Chespirito fue sin querer queriendo mostró un poco, basándose en las memorias de su padre, la historia de vida de Chespirito y de cómo, bueno, se hizo un lugar dentro de la televisión mexicana, dentro del viejo Canal 8, donde comenzó con El Chavo y cómo después dio ese salto a lo que hoy conocemos como Televisa y se hizo mundialmente famoso, llegando a prácticamente todos los países del mundo, conquistando Latinoamérica y llegando a la casa de tantos, tantos niños y educando a un montón de personas, dentro de las cuales me incluyo. Hay varias cosas que quiero decir y que quiero compartir con ustedes con respecto a esta serie. El hecho de que la produzca su hijo, más allá de tomar los elementos de su vida, de las memorias, bueno, ya tiene un tono un poco parcial. Esto yo debo decirlo porque lo he notado en la serie. Eh, y no digo que necesite Roberto Gómez Bolaño ser endiosado, porque realmente lo es. Es alguien que ha creado personajes que han quedado en la retina para toda la vida de un montón de personas. Es un personaje inmortal. Él como Roberto Gómez Bolaño y cuando ha caracterizado a todos sus personajes. Pero la serie tiene una bajada de línea, esto es indudable, donde hay personajes que son los enemigos o los que son tildados como los grandes villanos, y hay otros que le han mostrado una lealtad. Esto pasa con todos los genios. Es decir, esta serie lo que hace es mostrar un poco la infancia de Roberto Gómez Bolaño con su hermano Horacio, que fue quien caracterizó, por ejemplo, a Godínez, y el resto de su familia, cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, cómo empezaron a llegar las ideas a su cabeza. Este tipo de genios, como don Roberto Gómez Bolaño, toman elementos de la vida cotidiana para crear este tipo de personajes. Esto no ocurre solamente con él, distintas experiencias de calle, distintos trabajos, personas que uno va conociendo eh, a medida que va viviendo la vida, cuando tienen una familia, la experiencia con sus hijos, digamos, todos elementos que hacen que él vaya tomando cosas y así poder construir lo que fue uno de los programas más vistos de la historia de la televisión mexicana y de Latinoamérica. La serie va repasando toda su vida, sus momentos difíciles, la relación con su madre, la relación con sus hermanos, sus primeros amores, cómo conoció a Graciela Fernández, quien fue su esposa y madre de, de sus hijos. Y a partir de ahí nos van presentando su relación con todos los actores y las actrices que formaron parte del show de Chespirito en sus primeras etapas con personajes como el Doctor Chapatín y cómo él se inspiró para ir creando a personajes como el Chavo y el Chapulín Colorado, que básicamente son aquellos que le dieron el éxito más grande, más allá de todos los personajes que él después fue haciendo y extendiéndose al cine con eh, la película Chanfle, el famoso viaje a Acapulco, donde se desarrolla uno de los capítulos más recordados del Chavo. Para esto, lo que hicieron los creadores de la serie es tratar de buscar actores y actrices que se parezcan a los actores y actrices originales. Acá la serie ha tenido grandes aciertos. No todos los actores se parecen.
es muy difícil lograrlo en un 100%, pero me parece que en líneas generales el parecido de muchos de los actores, y presten atención si están viendo o han visto la serie, los tonos de voz, cómo suenan las voces. Cierren los ojos y escúchenlos, y van a visualizar a los actores reales. Pablo Cruz Guerrero hizo de Roberto Gómez Bolaños. Para mí es idéntico, idéntico. No es el único actor que lo caracteriza, porque hay varias etapas de él, lo vemos en su infancia, lo vemos en su adolescencia, y ya siendo un hombre un poco más maduro. Recordemos que el éxito a Roberto Gómez Bolaños le llega a los 42 años, que es cuando interpreta por primera vez a Chavo del Ocho. Ahora, es increíble, increíble el parecido, y la forma en que se expresa a Roberto Gómez Bolaños. Es muy, 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 muy parecido. Lo mismo me ocurrió con eh, Andrea Noli, que caracterizó a Angelina Fernández, la bruja del 71. Muy parecida, muy parecida. No vemos en la serie tanto a ellos caracterizando a los personajes. Lo vemos más detrás de bambalinas, ¿no? Sí vemos cómo se fueron creando esos personajes, cómo se inspiró o en quiénes se inspiró don Roberto para poder crearlos y cómo lo fue convocando, cómo se lo fueron presentando. Hay mucho de fortuito, esto suele pasar, a ver, en general estos grandes éxitos no están guionados, es decir, son cosas que en muchos casos se dan por mera suerte, y esto le ha pasado a él también. Me parece que otro de los actores que logró una caracterización casi perfecta es Juan Lecanda, que caracterizó a Carlos Villagrán. Ahora, en la serie tiene otro nombre. Hay tres personajes que utilizan nombres ficticios y no se respeta el nombre real. Hay una disputa fuera de lo que es la serie. El caso de Juan Lecanda, él caracterizó a Carlos Villagrán, que hizo de Kiko. En la serie se llama Marcos Barragán, no utilizaron el nombre de Carlos Villagrán. Carlos Villagrán tuvo una disputa histórica con Chespirito, más allá de alguna reconciliación, porque él se fue del show, intentó seguir siendo Kiko en otros productos, por ejemplo en Venezuela, jamás volvió a tener el éxito que tuvo con Roberto Gómez Bolaños, porque el secreto no estaba solo en la caracterización, sino en la escritura del show. Yo acá quiero decir algo, esto es a modo personal. Yo creo que el que es dueño del personaje es el que lo crea, no el que lo caracteriza. El que lo crea le presta el personaje al actor. El actor lo que hace es darle su impronta. Kiko jamás hubiese podido ser Kiko sin Carlos Villagrán. Estamos de acuerdo con eso. Las expresiones, los modismos, es todo del actor. Ahora, el actor no es dueño del personaje por haberlo inmortalizado. Después discutimos si Roberto Gómez Bolaño renovó la patente para eh, seguir siendo el dueño del personaje legalmente, digamos, ¿no? Hay una disputa muy larga, hubo juicios de por medio, pero digo, es uno de los personajes mejor logrados, aunque no se usa el nombre de Carlos Villagrán. Lo mismo pasó con el personaje de Mariano Casasola, que hace de Enrique Segoviano, un nombre muy conocido para aquellos que vimos El Chavo durante décadas, que era el director. Enrique Segoviano era el director, era el que no veíamos nunca, sin embargo se lo mencionaba, lo veíamos rotulado, pero aparte se lo mencionaba. Acá también juegan con una relación que Enrique Segoviano tuvo con Florinda Mesa, y que se vio interrumpida por la relación que después Roberto Gómez Bolaño tuvo con Florinda Mesa, engañando a su esposa inclusive, y derivando esto en la separación de Graciela Fernández con Roberto Gómez Bolaño. La serie esto sí lo muestra, aunque, como pasa también con Florinda Mesa, su nombre no aparece en el show, ¿no? Se llama Margarita Ruiz el personaje. Florinda Mesa obviamente ha sido apuntada como una de las villanas en esta ficción, en esta miniserie documental. Ella, si ustedes están más o menos al día, ha salido con los botines de punta en las últimas semanas o desde que se estrenó la serie, desmintiendo todo, que la serie miente, que no es así como ocurrió. Por eso yo digo que también hay una visión parcial de los creadores de la serie, donde han apuntado directamente a dos personajes como los grandes villanos. Cuando a Roberto Gómez Bolaño nadie le puso una pistola en la cabeza para salir con Florinda Mesa y engañar a su esposa. Digamos las cosas como son también, ¿no? Son cosas de la vida, cosas que pasan, decisiones que se toman, es lo que le dictó su corazón y su conciencia. Todos sus hijos y toda su familia
él la construyó con Graciela Fernández y de hecho la serie sugiere que muchos de los diseños finales se los hizo Graciela Fernández, el logo del Chapulín Colorado, el uniforme se lo tejió ella, y suena como bastante injusto esto, pero bueno, forma parte de la historia, ¿no? La serie lo que hace es plasmar a través de las memorias de Roberto Gómez Bolaño, yo creo una visión, que no sé si es la definitiva, permítanme dudar, hay una romantización también un poco de dónde él saca todas las ideas. Yo creo que en parte Roberto debe haber absorbido de la vida cotidiana para poder construir todos los personajes. Lo que quiero decir es que la serie es como que lo romantiza mucho, lo cual no está mal, es una visión, es una forma de hacer ficción basado en hechos reales, pero sí esto quería mencionarlo. Hay otro personaje que tampoco utiliza el nombre real, que es el de Ernesto Figueiras, que claramente hace referencia a Emilio Azcárraga. Emilio Azcárraga fue el dueño de Televisa. Está el padre y está el hijo también, ¿no? En los primeros años él trataba directamente con el hijo, pero era el padre el que estaba detrás de todo. No se utiliza el nombre de los Azcárraga, son productores legendarios, una de las familias más poderosas de medios audiovisuales de México. Y la serie ha ido construyendo eh, toda esta historia, con idas, con rechazos al principio de los personajes, con gente que le jugaba en contra dentro de la productora, dentro del canal, donde a él le costó muchísimo poder presentar sus ideas y que sean aceptadas, los trabajos que él tuvo que llevar adelante. Hay cameos de María Antonieta de las Nieves, hay un cameo de Edgar Vivar también, que son parte del cast original, hacen otros personajes, pero bueno, tuvieron su participación en la serie. Obviamente Florinda Mesa y Carlos Villagrán no, porque ellos están enemistados con esta producción. No le vi tan parecido a Eugenio Bartilotti como Edgar Vivar. Eh, Rubén Aguirre fue caracterizado por Arturo Barba, está bastante bien. Es interesante lo de Rubén Aguirre porque muestra mucho de la relación que él tuvo con Rubén Aguirre antes de construir el fenómeno que fue Chespirito. Desde cuánto hace que se conocen y lo importante que fue Rubén para la vida de Roberto. Esto está bueno en la serie porque lo muestra. Y obviamente el gran Ramón Valdés, que es para mí el personaje más importante, más allá de lo que significa Kiko y de lo que significa el Chavo, porque yo considero que la mejor época del Chavo es con Kiko, Don Ramón y con el Chavo. Ahí es cuando mejor funcionó las decisiones después de abandonar el show. Lo de Ramón Valdés, que es parecido, aunque hay algunos pequeños detalles que lo diferencian del Monchito original, ¿no? Un poco el tono de voz, yo creo que está muy bien hecha la caracterización a cargo de Miguel Islas. Ahora, cuando uno los ve a todos vestidos, lo mismo con María Antonieta de las Nieves, alguien importante en la vida de Chespirito también para aconsejarlo con la relación con Graciela Fernández. Ese tipo de cosas la serie las ha manejado en forma interesante. Lo que sí noté en estos 8 episodios es que tuvo mucho tono de culebrón por momentos, ¿no? Y sentí como que en algún momento se diluyó y que se podría haber mostrado más del fenómeno Chespirito, que hicieron giras por toda Latinoamérica. No se centraron mucho en eso. Sí lo mencionan, sí hablan como un punto de inflexión fundamental el famoso viaje a Acapulco, que es donde un poco se termina de romper todo, ahí donde vemos que Florinda Mesa tenía una relación con Enrique Segoviano, aunque tienen nombres distintos, como les dije recién, y un poco ya Roberto empezó a tener una relación con ella. Siempre se dijo, y esto yo se lo escuché al mismo Roberto Gómez Bolaño, que él trató de seducirla a Florinda Mesa, que él le mandaba flores y que la buscaba, y acá dan a entender lo contrario, de que fue ella el que lo buscó a él. Por eso digo que en algún punto creo que hay una visión un poco parcial de esto, que Florinda Mesa fue responsable de la ida de muchos de los personajes o del descontento de parte del cast. Yo creo que no es así, no tengo dudas. La he visto mucho manipularlo e intervenir cuando se le hacía una nota a él, como también quería acaparar un poco de atención. La gran estrella fue siempre Roberto Gómez Bolaño, más allá del resto del elenco, con el cual él no hubiese podido ser lo que fue, ¿no? Es todo parte de una simbiosis entre todos los personajes, pero entiendo que la serie maneja una visión parcial, marcando como grandes villanos a Carlos Villagrán y a Florinda Mesa. Esto es indudable,
y sabiendo que el producto lo hace uno de los hijos de Roberto Gómez Bolaño, que sintió la separación de sus padres por una tercera en discordia, está claro de que hay una bajada de línea. Hay una bajada de línea que tiene que ver con la visión parcial de la familia. Las caracterizaciones en general están perfectas, la recreación de la vecindad es increíble, todo tras bambalinas con los dueños de los canales, con quienes le quisieron poner palos en la rueda a Roberto Gómez Bolaño, está muy bien. Sí, cuando hablo de Culebrón, es que la serie en algún punto tal vez deja de lado mucho del impacto que ellos tuvieron como personajes en el resto de Latinoamérica y se centra más en episodios donde muchas veces no pasa mucho, ¿no? Donde es más la relación familiar puertas para adentro, los conflictos, los cortocircuitos, los grandes momentos entre ellos, pero sí debo sacarme el sombrero en líneas generales con el cast. Más allá de que algunos se parezcan más a otros, me parece que la esencia de todos ellos está en el show, sin lugar a dudas, está. Y si aún no se parecen físicamente a algunos de los actores, sí han logrado conseguir el timbre de voz. O sea, si no lo han hecho por parecido estético, han podido recrear la voz de los actores originales. Y hay algunos que son las dos cosas. Estéticamente se ven increíbles, como el actor que hace de Carlos Villagrán. Es Kiko. Es increíble lo parecido que es. Lo mismo con Roberto Gómez Bolaño. Son muy, muy parecidos. No le vi tan parecido a Florencia Mesa, a Florinda Mesa. No la vi tan parecida, aunque viendo algunas imágenes de Florinda Mesa joven, eh, tienen una similitud. A ver, no es que no se parecen en nada, pero hay algunos actores y actrices que se parecen más que otros. Me parece que en líneas generales es una buena serie. Creo que pudo haber sido mejor en algunos aspectos y podrían haber expandido un poco más el impacto en los viajes. Muestran algo de un viaje a Bogotá. Hay algunas cosas por ahí, un famoso viaje también a Colombia, donde Pablo Escobar estaba involucrado para una presentación privada. Esto ni siquiera se tocó. Eh, han estado aquí en Argentina, han mostrado cuando Carlos Villagrán se quiso separar y quiso quedarse con el personaje, pero no han profundizado mucho en eso, sino como parte de momentos que le tocó vivir a Roberto Gómez Bolaños. La serie en líneas generales me parece que está bien y las caracterizaciones son en general excelentes. Sí me gustaría que comenten qué les ha parecido esta miniserie, si coinciden conmigo o no, qué personajes les parecieron más parecidos, creen un poco en cómo se contó la serie o la notaron muy romantizada para contar la historia de un grande como Roberto Gómez Bolaño. Esto se lo dejo a ustedes. Llenen la caja de comentarios, dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.